Bueno, ¿cuáles serían esos tips a tener en cuenta para esa adaptación, tanto antes de llegar al jardín como durante ese proceso, esos primeros 6 meses, ese primer año que nuestros niños llegan a este espacio nuevo para ellos? Lo primero es anticipar. ¿Y qué es anticipar? Preparar a ese chiquito para todo lo que vendrá. ¿Cómo lo preparamos? Vamos a preparar su espacio físico, vamos a preparar sus tiempos, sus rutinas, que el momento de la acostada y de la levantada vayan coincidiendo con los horarios que ellos van a tener en su jardín infantil, que el tiempo de la merienda, que el tiempo del juego empiecen a tener esos nombres. Eso también lo va a ayudar a familiarizarse un poquito con lo que va a vivir dentro del jardín. ¿Cómo más podemos anticiparlos? Podemos vincularlos en la compra de su uniforme, de sus materiales, llevándolo al jardín, llevándolo a conocer el jardín, a conocer ese espacio en el que se va a mover y hablándole. Por muy pequeños que sean los niños, ellos nos van a ir entendiendo toda esa nueva realidad que vendrá. Por lo tanto, es importante que les contemos qué va a pasar en el jardín, cuántas cosas lindas van a aprender, que van a conocer amiguitos, que van a tener otras personas que los van a cuidar igual que los cuidan en casita. Esa es la etapa en la que empezamos a anticipar. Luego vamos a trabajar en esa parte vincular. ¿Cómo se trabaja ese vincular? Lo primero es asistir a esas reuniones con el colegio o con el jardín cuando en ese momento lo necesitemos. ¿Qué va a ser esa reunión? Que nosotros podamos conocernos con ese equipo docente, que podamos movernos en esa nueva realidad que implica el jardín o el colegio, que podamos contarles quién es nuestro hijo. Eso es importantísimo, que esa profesora o ese director de grupo que tiene el primer vínculo conozca quién es, qué le gusta, en qué la pasa más rico, qué tiempos comparte en casita con su papá y con su mamá, qué es lo más importante, cuál es su juguete favorito, cuáles son sus gustos en la comida. Todo eso le va a ayudar al profe a conocer a su niño antes de que llegue al salón y asimismo pueda entablar una comunicación y el chiquito se sienta más tranquilo de tener al lado a alguien que sabe quién es. Así se empieza a afianzar el vínculo. Lo segundo es fortalecer mucho esa comunicación, estar muy al tanto de lo que va sucediendo en el jardín, ya que estoy hablando de los días posteriores. Entonces esa revisión de la agenda, ese poder charlar con la profesora cuando nos lo entrega, ese estar atento a las notas que llegan, a las circulares, a las tareas que pueden empezar a aparecer, eso va a generar en el niño la seguridad de que mi papá y mi mamá están de acuerdo con el jardín, me ayudan a que toda esa experiencia sea maravillosa. Esa conexión hace que yo afiance mi vínculo y me sienta mucho más seguro en ese espacio escolar. Motivarlo todo el tiempo. Cuéntame qué hiciste, cómo la pasaste y aprender a preguntar, porque a veces le preguntamos, ¿cómo la pasaste? ¿Cuál es la respuesta? Bien o mal. Aprendamos a preguntar de maneras distintas. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué comiste hoy en el almuerzo? ¿Cuál fue el amigo más chistoso? ¿Cuál fue la miss que hizo la cara más rara? ¿Cuál fue la super experiencia del día? Eso va a hacer que yo le muestre a mi hijo que me interesa lo que está sucediendo con él en el jardín y lo va a motivar a que me cuente lo que pasa. Al comienzo puede ser complicado. ¿Cómo lo puedo hacer? Dando yo mismo el ejemplo. Figúrate que en el trabajo hoy fue un día maravilloso. Mi jefe vieras lo que me dijo. Y sabes, hoy me quedó una tarea pendiente. Eso va a hacer que yo motive la comunicación y que él también quiera compartirme muchas cosas. Una tercera línea es hablar de esa tranquilidad y confianza que nosotros como padres debemos transmitir desde el primer momento. Y esto parte de, tuvimos la seguridad del sitio que elegimos, es decir, creo que nos tomamos suficiente tiempo para buscarlo, para indagar aquí, indagar allá, preguntar, subir, bajar, ya sabemos a dónde lo vamos a llevar. Confiamos plenamente en lo que nos están ofreciendo, esa seguridad la debe recibir nuestro hijo, nuestra hija. No hay que titubear frente a eso. Yo sé que a veces el corazón se puede paralizar porque entramos a un espacio nuevo, pero en la medida en que nosotros le mostremos que tenemos la tranquilidad de que ese espacio va a ser seguro, que lo van a querer, que lo van a cuidar, que la va a pasar bien, ese proceso de adaptación va a ser mucho más sencillo. Y si yo lo alimento con una buena conversación en la que lo escucho y complemento con lo que la misma está diciendo por la agenda, eso aún más va a afianzar la tranquilidad que mi hijo debe tener en un momento crucial de cambio, como lo es el llegar a su jardín o a su colegio grande. Otra cosa es el manejo de la comunicación, no quedarnos con nada, preguntar
preguntar y preguntar las veces que sea necesario. Esa profesora o esa directora de grupo nos va a ayudar a nosotros primero a saber y a tener la certeza de que todo funciona muy bien. Aquí en el jardín tenemos un algo adicional y es que si en algún momento estamos notando que nuestro chiqui está llorando demasiado, que de pronto sentimos que no ha logrado esa adaptación, vamos a ir al jardín y vamos a verlo en contexto. Ustedes pueden llegar y los vamos a llevar a donde está su chiquitino o su chiquitina y van a poder observarlo. Eso les calma a ustedes el corazón y va a hacer que nosotros podamos trabajar con mayor tranquilidad en el acompañamiento a su chiquito o a su chiquita. Y ya como para cerrar, para aquellas familias que están a punto de irse para su colegio grande, ¿qué debemos hacer pensando en ese paso al colegio grande, que es un reto también fundamental? Fuera de todo lo que hemos hablado, revisemos esos procesos de independencia. ¿Cómo están esas habilidades básicas en mi hijo para la solución de problemas sencillos? Y lo segundo, ¿cómo está su comunicación? ¿Sabe expresar necesidades? ¿Le he dado la confianza para que aprenda él mismo a ser parte de la solución de los problemas? Trabajemos en esto y van a ver que la experiencia escolar de nuestros niños va a ser maravillosa.